A Casa Abierta es presentado por Azalia Aesthetic and Massage. Creamos protocolos estéticos personalizados. Y por Tika Sense. Llena tu casa y humecta tu piel con nuestros aromas. Esto es A Casa Abierta. Aquí está mi casa abierta. Ahora sí. Bienvenido. Oye, qué gusto, pasa por acá. Es un curioso, hambriento de mundo y de belleza. Mira la vida con su propio lente y siempre lleva paraguas. Cree que la emoción es el camino más corto. Ilumina, aunque siempre viste de negro, porque lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Bueno, Aciel, bienvenido a Casa Abierta. Hasta que se nos dio, yo le tengo que decir a la gente que cuando le escribí a Aciel le dije, oye, estoy empezando este proyecto, te quiero de invitado. No había pasado un minuto y ya me estaba respondiendo ahí, así que bienvenido al programa. Gracias de verdad por invitarme, porque me encantan las cosas cuando nacen, porque esa energía, esa potencia que tienen las cosas cuando nacen es única y me gusta siempre ver todo en expansión. Y cuando se convierta en algo donde todo el mundo va más grande todavía, ¿no? Yo quiero también que me invite. No, bueno, ya tú sabes. Sí, porque para hablar de esto mismo, decir, ¿te acuerdas cuando empezabas que querías hacerlo y me llamaste a mí de los primeros? Eso de verdad muy considerado. Ahorita me estabas diciendo por teléfono y es verdad que al final esto, en buena parte, ¿no? El poder que tiene y el significado que tiene es poder registrar lo que está pasando, no solamente en la ciudad, con la gente, con los artistas de la ciudad, sino también con uno mismo. Claro. Porque al final te quedas ahí de recuerdo y es como la evidencia perfecta de cómo uno estaba viviendo en ese momento. Claro, es un registro evolutivo que vas viendo cómo progresa y siempre es bueno. A mí de hecho, lo que me mantiene firme en mi presente es tener contacto con todo lo que he hecho. Es como, recuerda por qué estás aquí, recuerda por qué hiciste esto, recuerda por qué empezaste. Y eso siempre me ayuda. Oye, Aciel, ¿y cuál es la parte tuya de la casa favorita? Yo sé que uno de pronto en su casa tiene un lugar que tú dices, bueno, aquí es donde voy y me siento cuando estoy demasiado estresado o cuando voy a compartir con amigos. ¿Tienes algún lugar favorito? Sí, yo vivo dentro de una biblioteca y ahí está la casa nuestra, dentro de muchos libros que traje conmigo desde Cuba. O sea, no los traje cuando vine porque vine con una maleta de mano, pero algunos amigos me lo han ido trayendo y otros he tenido que comprarlos aquí. Pero me vanagloreo mucho de la colección de libros míos, entonces donde más concentración de libros tengo es en la sala. Y siempre paso mucho tiempo ahí con mi hija que le encantan los libros y hace montañas de libros y se sube sobre ellos y de verdad es un lugar para mí especial porque me doy cuenta de todo lo que me falta por leer y de que lo que sabemos es una gota en un océano y eso me pone todo el tiempo el tamaño que debo ser y en el que debo estar, pues a veces uno se deja llevar y debe recordar todo el tiempo que estamos aquí siendo uno más del semillero. Yo creo que acabas de tocar dos temas ahí. El hecho de que viniste de Cuba con una maleta, que de eso vamos a hablar ahora, pero también el tema del aprendizaje, ¿no? De constantemente estar cogiendo como una esponja de un lado y de otro para irse armando su percepción, ¿no? Del día a día. Y cuando estábamos planificando toda la conversación con el resto del equipo, estábamos viendo, bueno, naciste en Morón, ciego de Ávila, y eres, bueno, productor, la parte de fotografía, director, lo que todo el mundo conoce, y llegamos a la conclusión de que te podíamos bautizar de pronto como un Da Vinci de Morón. Y está buenísimo, me parece súper interesante. ¿Cómo fue esa infancia tuya o ese tema o ese proceso de la adolescencia de pronto empezar a descubrir lo que te apasionaba? Y si tuviste siempre claro este mundo del arte. Yo creo que sí. Yo crecí en una familia de artistas de toda índole, ¿no? O sea, primero mi tío es compositor, entonces yo siempre lo veía creando canciones y grabando cosas en una grabadora antigua. Estaba todo el tiempo grabando ideas, grabando mambos de metales y esas cosas. Y yo veía como que de alguna manera normalicé el hecho de que una idea debería existir de forma material. Entonces eso me facilitó algunas cosas. Después yo estoy vivo por curiosidad. Y a donde quiera que he llegado ha sido la curiosidad mi combustible. Y
creo que preguntando, por ejemplo, el padre de mi abuela, que es de Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos, tocaba marímbola con Benny Moré. Entonces él era, o sea, cuando Benny Moré era Bartolomé Maximiliano, o sea, no era todavía el Benny. No era el Benny. Lo que tenemos en la memoria. Sí, y entonces hay un recuerdo muy bonito de que mi abuela, siendo una niña, sentada en las piernas de Benny, y ella me contaba aquello, y yo decía, wow, Benny Moré, o sea, y lo veía como algo, o sea, como un patrimonio histórico familiar, y siempre sentía que me era muy difícil comunicarme de forma práctica, ¿no? Y encontré siempre una vía en el arte, en cualquier tipo de expresión. Yo pintaba, dibujaba, hacía canciones, iba mucho al cine porque yo vivía a una cuadra del cine, del único cine de Morón, y entonces ahí, como todo el mundo me conocía porque era del barrio, yo veía las películas desde los proyectores. Entonces me hice amigo del proyectorista, y muchas veces cuando me gané su confianza, lo único que tenía que hacer era, o sea, tú sabes que un rollo no da para toda la tanda. Exacto. Entonces había que cambiar de proyector. ¿Y eras tú el que lo cambiaba? Y yo hacía ese trabajo muchas veces. A veces se rompía y él me enseñaba en la moviola. O sea, él me enseñaba a empalmar las películas, que eran rollos rusos muy viejos, sobre todo en las tandas de matiné por la mañana. Yo me iba por la mañana a ver muñequitos y cosas así. Entonces había que empalmar con acetona. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tendría unos 9 años, algo así. Interesante. No mucho más que eso. Y bueno, crecí en el cine hasta que vi cosas que filmé proyectadas en ese cine donde jugaba de niño. Entonces era algo muy bonito, pero lo primero que me pasó así, lo que me hizo conectar, primero yo iba los domingos, después yo iba primero a La Retreta, que era la banda municipal de conciertos, hacía un concierto todas las mañanas de los domingos en el Parque Martí de Morón. Yo salía de La Retreta, me iba para la matiné, entonces era como moverme a través del arte, iba al teatro, iba a cosas así, que para mí eran normales y yo pensaba que ese era el mundo, ¿sabes? Yo no era de jugar, a mí nunca me bailó un trompo, me hubiera encantado, pero como no me salían esas cosas, nunca me eché una bola bien. No era parte de tu realidad de yo niño. prefería no hacer el ridículo delante de mis amigos, y entonces me busqué una burbuja alternativa y crecí. De verdad, el arte para mí fue una cosa normal. Cuando era niño, yo me acuerdo que yo abría unos libros que tenía mi tía, que era pedagoga, y yo no entendía nada porque no sabía ni siquiera leer, pero yo cogía los libros aquellos y me hacía el que estaba haciendo notas y hacía unos garabatos y todo eso. Entonces, lo que agradezco ahora que lo pienso, porque nunca había reflexionado bien, es que ellos me dejaron desarrollar ese universo así, y nunca Y sí recuerdo una vez que mi mamá, yo estaba viendo televisión y pasaba mucho tiempo también viendo televisión, y ella me decía, Pipo, pero los que ven televisor no salen en el televisor. Entonces aquello Está buena la frase. Aquello me choqueó y dije, bueno, no, perfecto, voy a hacer cosas. Y era muy amigo del historiador de la ciudad de Morón, y me iba para la casa del historiador. Entonces realmente mi niñez fue muy de buscar caminos. Después me fui con 10 años a estudiar guitarra clásica. Estudié guitarra y luego abrieron una academia de artes plásticas en Morón, y dije, no, espérate, es por aquí. Y en la academia de artes plásticas descubrí el arte pensado, ¿no? Y descubrí además todos los referentes artísticos universales y cubanos. Y ya eso sí me enfermó. Y me encanta que siempre está ahí como Morón presente, sí, sobre todo en esa primera etapa de tu vida que obviamente significó muchísimo. Pero hace un momento estabas hablando del tema de Benny Moré, ¿no? Y de cómo hay una conexión familiar. Pero sé que tu bisabuelo también tenía una conexión de alguna manera con José Martí, que eso me pareció súper interesante. Cuéntame. Ahí llegué después, para que veas. O sea, yo fui ajeno a eso hasta que me puse a investigar, a indagar sobre mi árbol familiar. Entonces mi papá... ¿Y eso fue ya estando en Estados Unidos o en Cuba? No, yo estaba en Cuba, pero, ¿sabes? En Cuba
el internet es bastante pedestre. Sí. Y yo encontré un recorte de periódico el retrato de Mariana Grajales, Ajá. que es el único retrato que hay de Mariana Grajales, y decía fotografía Ernesto Babastro Casal. Y yo decía, pero es Babastro. que mi apellido, este es mi apellido y este apellido No es común. no, todos los Babastros son familia, todos. O sea, vienen de una sola familia. Y mi papá, que era el cabeza de los Babastros y que además era muy instruido, yo le pregunté y le dije, papi, yo me encontré esto en el periódico, ¿qué hay aquí de conexión? Y me dijo, ah, sí, ese es Ernesto Babastro, él era fotógrafo del Ejército Libertador y le dije, ah, no, espérate, que aquí hay una cadena de dónde tirar. Entonces me conectó con una prima en Guantánamo y yo empecé a preguntarle a mi prima y empecé a hacer un árbol genealógico. Claro. Y empecé a escribir y logré llegar a traquear todo en la conexión. Entonces Ernesto Babastro es una figura que se vuelve muy importante en mi vida porque ahí es donde descubro que ese interés mío por la fotografía, por el cine, No es casualidad. tenía un precedente. Y el precedente era Ernesto Babastro. Y además después descubro, tirando de la cadena, una carta que le envía José Martí a él, porque él coordinaba el Partido Revolucionario Cubano en Quinto, Jamaica, porque él se exilia con los maceos en Jamaica. Y allí él le escribe por unos asuntos que habían, algunas discordias que habían con Flor Corombé y con algunos miembros del ejército. Y Babastro era un tipo mediador, era además músico, era un tipo muy Sociable. exacto. Ajá. Y entonces tenía una cierta habilidad para mediar en diferentes cosas y se va muy bien con los maceos. Entonces, a partir de ahí, Martí desarrolló una muy buena amistad con él, también Máximo Gómez. Y entonces, a partir de ahí, descubrí no solo esa carta que está no recuerdo en cuál volumen de las obras completas de Martí está esa carta que Martí le envía. Y luego ya me encontré otras fotografías que él hizo. Hay una fotografía que él le hace a Martí en Jamaica también. Y luego voy al Museo Bacardí de Santiago de Cuba, donde está la cámara que él usó para registrar todas las guerras. O sea, todas las fotos que él hizo de los mambises en esa época. Y sus espejuelos, el sable que usaba, el revólver y todas esas cosas. Y fue interesante porque ahí empecé, bueno, a desbloquear un universo y empiezo a escribir una novela en la que estoy trabajando que no importa el tiempo que eso dure, tampoco tengo una fecha de caducidad para eso. Y empecé a escribir porque hay historias muy interesantes y aparte la historia de mi familia que viene de Francia. Y Que de ahí viene el apellido. De ahí viene el apellido. De Francia, bueno, era Italia antes de la guerra con Napoleón, era Niza, pero bueno, luego Niza pasa a ser francesa, está como en el límite. Y resulta que el último Babastro al que llegué en el árbol genealógico se llama Josep Babastro, que es el capitán Babastro, que era corsario de Napoleón. Y ahí me quedé. Entonces ahí tengo el árbol genealógico descubriendo cosas. O sea que de ahí para allá. De ahí para allá me imagino. Poner más Sí. interesante, Y lo más seguro. interesante es que su familia era de la costa sur, específicamente de La Ciotat. Y en La Ciotat fue donde nacieron los hermanos Lumière. Y ahí fue donde se hizo la primera proyección de cine del tren llegando a la estación de La Ciotat. Y ahí me quedé. Y es interesantísimo porque ahí se cierra todo el Te círculo. iba a decir, es como el círculo Sí. completo, porque al final uno piensa que las cosas que le pasan a uno, de pronto lo que le apasiona en la vida es cuestión del azar y no. Puede que sí, pero puede que no. Lo que me ha llevado ahí es que sí, todo en la vida está conectado en algún punto y de alguna manera somos una consecuencia de otras cosas y de otros momentos y de decisiones y de lugares. Ahí somos, por eso te digo que estamos aquí siendo una antena de una señal mucho más amplia y mucho más grande. Sí. Buenísimo, buenísimo. Me encanta eso del círculo y el tema de alguna manera recordar y buscar de dónde uno viene, que hay veces que uno no se lo cuestiona, pero que tú lo hayas hecho y mira toda la historia que descubres, Sí, tan cómo interesante. Así vamos con el primer recuerdo, que sé que hiciste la tarea por ahí. Sí.
Tengo una Y quiero cosa. que me lo enseñes, a ver. Tengo una cosa que ¿Qué es? te va a gustar mucho. Mira, esto A es, ver. bueno, esto es una Moleskine. Yo uso siempre este tipo de agenda. Ajá. Estas agendas se hicieron muy populares porque muchos escritores y artistas las usaban. Entonces esto es muy, muy especial porque Dickens, Van Gogh, un montón de personas, Ernest Hemingway, todos usaban Moleskine. Luego busca, no le estoy haciendo publicidad a Moleskine, no me han pagado, No importa. pero deberían. Entonces lo que me gusta también es que estas agendas tienen un bolsillo. Y en el bolsillo de la agenda yo tengo muchas cosas, ¿no? Tengo fotos de mi hija, tengo Polaroids de mi hija, pero Ajá. esto que te voy a enseñar se ha visto poco. A ver. Y es esto, que es una moneda del tranvía de La Habana. ¿Sabes que tengo una moneda del tranvía de Camagüey? ¿Sí? ¿En Bueno, serio? En La Habana tengo. Electric & Co., que era la Qué compañía, bueno. y dice, vale por un pasaje. Esto lo llevo siempre conmigo. Me lo regaló una querida amiga, le agradezco mucho el regalo porque es muy, muy significativo. Esta es la llegada, para mí es como este único viaje en el que estoy y además el tranvía es algo que en lo que estoy trabajando para mi próxima exposición y realmente tiene mucho valor para mí. Una exposición que me dijiste que llevas como 3 años trabajando Llevo en ella. 3 años trabajando en ella, pintando, hay mucho, hay de todo, hay escultura, hay pintura, hay... O sea, que no va a ser solo tema de fotografía, No. sino que va a ser como arte en general. Exacto, es quizás, va a ser casi que una catarsis de arte interno, ¿no? Porque hay música, hay hasta un poquito de drama, porque hay un monólogo donde voy a usar una actriz. No quiero revelar mucho porque... No, pero lo adelanto está sí, bueno. va a ser muy bonito. Estoy trabajando en varias partituras porque cada pieza tiene una partitura y tiene su propia música y va a ser una experiencia interesante. Hay aromas. Estoy trabajando con Renier, que es un maestro perfumero cubano que vive en República Checa, que estábamos desarrollando ahí una experiencia olfativa también para la exposición. Va a ser algo muy bonito. Ahí vamos a estar. Seguro. Este año cuando eso pase Seguro. vamos a estar nosotros. Seguro. Hablaste de ese recuerdo, de ese primero que tienes la monedita del tranvía, pero ¿qué venía en esa maleta con Asilva Bastro cuando vino para acá, para Estados Unidos ya y tenía esa idea, por lo menos, no sé, tú me dirás si fue así o no, de radicarte aquí, de hacer tu vida en Estados Unidos? ¿Qué Bueno, venía en esa maleta contigo? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Es interesante porque yo vine por una semana. Yo vine el 5 de marzo de 2020. Llegué a los Estados Unidos. Entré a los Estados Unidos a pie. Entré caminando porque la cita donde único la conseguimos fue en Nogales, que es una ciudad que está en la frontera de México con los Estados Unidos. Y allí hice la entrevista, ahí me aprobaron la visa y entré, recuerdo, con la maleta de mano caminando. O sea, una cosa... la historia Pero es con mucho su más simbolismo larga. también detrás. Claro, exacto. Está bueno. Mi vida de verdad ha sido como una película, ¿no? O sea, yo prefiero verlo así. Y cuando entré, tenía un par de mudas de ropa, lo suficiente para una semana, 2 pantalones. Yo siempre he estado de paso. En mi casa siempre hay como una maleta hecha. La maleta, de hecho, es un símbolo en mi obra también, bastante recurrente. Yo tengo en casi todos mis videos hay una maleta, porque siempre es como es un leitmotiv. Las maletas y los paraguas y la lluvia. Son cosas que tienen para mí un simbolismo muy fuerte. ¿Y por qué el paraguas y por qué la lluvia? Primero porque a mí me gusta mucho jugar con los contrapesos visuales, que son como dispositivos que yo me invento. Es como siento que el hombre debe estar siempre a merced de la naturaleza, no desafiarla, o por más que la desafíe, la naturaleza siempre termina cobrando lo que es suyo. Es un tax infinito hasta que te mueras. Y yo la lluvia la veo como eso de que puede ser malo si te sometes a ella. Si es un diluvio, siempre habrá un Noé y un arca en el que te podrá salvar, pero y el paraguas lo veo como el invento nuestro de
no desafiar la naturaleza, sino de protegerte de esa inclemencia, pero de una forma elegante. O sea, para mí la elegancia es, creo que un regalo que nos permitió la sensibilidad, el gusto y la esencia. El paraguas me parece uno de los últimos vestigios de la elegancia. Entonces, yo siempre he visto eso como un símbolo de eso, de protección, pero de amparo, de buena fortuna también, y de que siempre hay lluvia, o sea, siempre lleva tu paraguas. Tengo un paraguas siempre en mi auto, tengo siempre un paraguas. Y además es un símbolo que tiene muchísimas otras connotaciones semióticas, pero bueno, siempre lo pongo ahí como un elemento que, de hecho, uno de los videoartes de esa exposición es la suma de todos esos paraguas que han estado en todos los videos y que al final, mira, hay un video que dice Gilberto Santa Rosa y Isaac Delgado en La Habana, donde están ellos todo el tiempo. Es una Habana lluviosa, pero yo también trataba de hacer una Habana que no era la Habana que yo veía. Siempre creo que el cine debe proponer un espacio cinematográfico diferente a lo que tú puedes ver. A mí me decía Ángel Alderete, uno de los fotógrafos de cine más grandes de Cuba, me decía siempre, si tú pones la cámara donde cualquiera la pondría, ahí no es. O sea, tú siempre tienes que proponer algo nuevo, una visión nueva del espacio, del lugar, del destino. Y entonces ahí hay una Habana muy interesante, una Habana que a mí me encantó muchísimo construir, y todo termina con un paraguas volándose por sobre La Habana en un plano aéreo brutal, y el paraguas choca contra esa cámara que está en la altura, y ahí cierra el video, ¿no? El paraguas ya roto. Entonces yo me siento como un paraguas también, ¿no? O sea, el paraguas para mí es también un significado en mi vida. Y ahora que estabas hablando hace un momento de que el diluvio, y para todo diluvio siempre va a haber un arca, ¿no? Para salvarse. Sí. ¿Cuál es el arca de Aciel Babastro cuando las cosas no van bien, cuando se pone un poco el día a día turbulento? ¿Quién o qué es esa arca? Mi hija es un mástil importante de esa arca, pero es no perder nunca de vista a qué vine y cuál es mi función y mi trabajo aquí, y es simplemente ser una ventana hacia un universo que yo puedo ver y que trato de traducirle a todo el que pueda verlo conmigo, y es ofrecer un paisaje a través de mis ojos, y si eso conecta, pues bien, y si no conecta, pues también vine a eso, y de verdad eso me apacigua bastante en medio de tantas crisis que me he sumido aquí, porque ha sido una ciudad difícil de decodificar para mí. Y o sea, entiendo que cada cosa tiene su tiempo y su momento. A veces me siento, tú sabes, como que estoy creando para nadie, para nada, pero me apacigua mucho eso, que no se trata ni de mí, ni de la hora, ni del aquí, sino de lo que vas a dejar y de cuánto eso va a perdurar a perpetuidad. Y es eso, ¿no? Totalmente. Sí. Y el tema de la ciudad, lo que estabas diciendo de la ciudad, sí, yo completamente de acuerdo, porque siento como que de pronto hay como mucha competencia en todos los sectores, no solamente en el mundo artístico, y es como un montón de gente tratando de hacerse de un espacio que realmente parece gigante, pero que está realmente súper reducido, por lo menos en el caso de Miami. Yo no sé si tú pensarás igual, ¿no? No, estoy de acuerdo. Y también eso, porque el problema es que estamos mucho tiempo mirando afuera, y hay un filósofo que yo me leo mucho. A mí la filosofía me salva bastante. Y hay un filósofo contemporáneo brutal, que yo creo que es uno de los mejores traductores que tiene el mundo moderno, que se llama Byung-Chul Han, un filósofo coreano increíble, que él tiene un libro que se llama La Sociedad de la Transparencia, donde viene un poco a explicar eso, ¿no? Y habla un poco de esta era en la que nos hemos convertido en usuarios de un scroll infinito, de un mundo que no acaba. Y se te va el día allí en ese scroll también. Y lo que pasa es que estamos tratando de llenarnos de mundo, y el mundo va a estar ahí, infinitamente ahí. Y ahí hay una canción hermosa de la película Casablanca, que no voy a abusar de mi inglés, en español es El tiempo va, y Ibrahim Ferrer y Omar Portuondo, en un disco de Buenavista Social Club,
tienen una versión en español. Y dice más o menos, en la historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Y eso también es una definición hermosa de que no vas a atrapar el mundo, no vas a correr más rápido que nadie ni que nada, y no vas a tener nunca todo, porque la saciedad en un mundo diseñado para endeudarnos todo el tiempo, con ganas, con deseos hechos a la medida, siempre van a estar ahí y tú no vas a ser más fuerte que eso. Entonces, si fortaleces tu mundo interior, si fortaleces la manera en la que te llenas de ti, el mundo va a estar ahí y tú vas a reaccionar a algo que realmente valga la pena o vas simplemente a dejar correr lo que no tiene sentido. Sabes que está buenísimo utilizar estas frases, ¿no? De pronto para encontrar el sentido de las cosas. Te voy a mencionar unas frases que tengo por aquí, que bueno, ya te digo, no son mías, o son tuyas, o es de alguien más, o de alguna manera quiero que tú me des tu explicación o la continuidad o una frase corta que sea como la reacción a esto que te voy a decir. Vamos allá. La primera sería 98.7 FM. ¿Qué te viene a la mente? 98.7 FM. Ese es Radio Morón. Esa es la emisora de mi ciudad. Ahí crecí. Ese era mi soundtrack. Y es lindo que me digas eso porque mi primer documental fue a esa emisora y se llama 98.9 FM. Y 98.9 frecuencia modulada. Radio Morón. Ahí suspiré muchas veces. Y de verdad, qué bonito recuerdo me has devuelto. Gracias. La siguiente, no, de nada. La siguiente sería: todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. El ambiente es muy blando. Memorias de su desarrollo. Sergio, 1968. El mundo del no lo escribió. Hermoso. Esa película es mi película favorita. Me define profundamente porque me dio por primera vez la medida de la sociedad del Frankenstein que estaba tratando de construir Fidel Castro allí y de verdad es una de las obras maestras de la cinematografía mundial. Vamos a meternos en el tema de pareja, del amor, ¿no? En la vida de Silva Bastro. Sí. La pareja es un intento de democracia que casi siempre termina en dictadura. ¿Cómo reaccionas a eso? Sin que ya se moleste. Ay, no. Mira, eso es una verdad absoluta porque, primero, lo que siento con una pareja, y te lo dice un tipo que creía que iba a ser un general eterno todo el tiempo en batallas y inacabable, ¿no? Era como el Napoleón que escondido en su la genética estaba por ahí, escribía, ¿no? sus cartas ahí. Bueno, hay una película hermosa de Napoleón, by the way, que se estrenó hace muy poco. Yo creo que sí, definitivamente es una dictadura, una dicta blanda, digamos, pero es hermoso porque ahí apaciguas tus demonios, ahí encuentras cobijo, es un paraguas extraordinario para dos personas que están casi siempre buscando cosas por todos los lugares, pero es como ese contrato que te recuerda siempre que te uniste por algo y esa magia que viste sigue ahí, pero tu ego te tiene a veces trampas para que se te olvide. Pero sí, definitivamente creo mucho en la pareja como fuerza. El sexo es muy divertido, pero el amor no tanto. El sexo es divertido. El amor no, porque el amor es racional en términos de práctica, ¿no? O sea, el sexo es más instintivo, es más humano. A mí me gusta creer que somos más mamíferos que inteligentes, pero sí, hay una sensación agridulce ahí en el amor. ¿Y un continente? Mi hija, África. Sí. África, sí. ¿Cómo tú crees que te ha cambiado la manera de proyectarte como profesional, pero también a nivel personal? ¿Cuánto te ha cambiado África, la llegada a tu vida? Bueno, lo primero es que yo nunca tuve una atadura. O sea, siempre sentí que podía... Con esa maleta hecha, sí, que decías, ¿no? Exacto. Como que... Siempre creí que donde pusiera mi maleta estaba mi casa.
Y ahora descubrí que mi miedo más grande es que mi hija no sea feliz y que mi hija no tenga un lugar hermoso para florecer. Y además me dio un sentido de humildad muy grande, porque todo el tiempo me da lecciones de amor y lecciones de comprensión, y todo el tiempo es susceptible a mis estados de ánimo. O sea, creo que tenemos una conexión muy especial, y la verdad me ha salvado de mí mismo. O sea, ha sido como un amuleto. ¿Y por qué África? ¿Tiene algún significado el nombre de Claro, África porque mi familia viene de África. O sea, entre el tirar de la cadena, de la novela y todo eso, yo descubrí primero la madre de la abuela de Ernesto Babastro, era una esclava africana. Tengo de hecho su certificado de compra, lo logré conseguir. 3 reales costó mi abuela. Qué locura. Y siempre he visto a África como un lugar de donde viene todo, de donde sale de donde sale la humanidad de alguna manera. Y creo que el mundo se construyó sobre la espalda de la gente que vino de allí. Y también quería que tuviera, por ejemplo, en un país como este, algo que le recordara todo el tiempo su origen, por si se le olvida, por la potencia que tiene eso a nivel cultural para Cuba. O sea, yo creo que Cuba tiene mucho más de África que de España y que del Caribe y que de lo demás. Más que incluso que la cultura taína, que eran sus nativos. Entonces, yo creo que sí, que es por eso, ¿no? Porque no se le olvide nunca de dónde viene. Y siguiendo un poco con esta dinámica del tema de lanzarte una frase que reaccione, si te digo, seguimos conectados, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguimos conectados. Me viene el Movimiento San Isidro, Luis Manuel, la resistencia en Cuba, el cubano gastándose dentro de un sistema opresivo, y esa conexión que nos mantiene todo el tiempo pendientes, y que tampoco se nos olvide que todavía hay gente allá adentro tratando de sobrevivir y de ser libre. Y eso tiene que ver con tu manera de vestirte, porque siempre te hemos vestido de negro. Sí. La gente, yo creo que piensa en Asiel, sobre todo cuando te vemos en entrevistas, y siempre te vemos con un look como muy sobrio de negro. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el significado detrás de esto? ¿Tiene alguna conexión con Cuba igual? Sí, estoy de luto. Yo pienso que es mi forma de protestar todos los días. Mira, uno vive en una realidad que a veces se te gasta en la puntualidad y el tráfico, pero cuando yo entro a mi closet y lo abro y veo que toda la ropa es negra, vuelvo un poco a recordar que estoy de luto y que mi país sigue así, y creo que hasta que mi país no sea libre no voy a quitarme el luto ese. ¿Y el día que eso pasa, de qué color se va a vestir Asiel Babastro? ¿Lo has pensado? ¿Te lo has cuestionado o eso nunca había pasado por tu mente? Realmente no sabría decirte. Hablando ahora un poco en clave vanidosa, he invertido un poco de patrimonio en ropa negra que tendrá que gastarse. Hay que tendrá que gastarse primero. Pero yo pienso que el blanco sería una forma de celebrarlo por todo lo alto. Y dándole el toque de humor un poco a esta dinámica, ¿a quién tumbó la mula? Yo creo que lo agarramos en esta. ¿A quién tumbó la mula? Tengo público que le puedo preguntar. Yo creo que van a tener que responder. ¿A quién tumbó la mula? A Genaro, ¿no? A Genaro. A Genaro. Sí, verdad. Mira, no. Lo agarramos en la pregunta que menos pensé que iba a fallar, déjame decirte. Está buenísimo, Asiel. Sí. Bueno, ya me enseñabas ese recuerdo, pero debes tener otro por ahí, ¿no? Tengo otro. ¿Cuál sería? Tengo, siguiendo por ahí, ajá. Uno de los más significativos es esto, que es mi pasaporte de Cuba. Sí.
Este fue el documento que me permitió salir de esa isla trampa y cárcel. De la maldita circunstancia, como dice Del agua por Virgilio. todas partes. Sí, y tiene mucho valor. Este, de hecho, está ya vencido. No me lo renovaron. O sea, no, después de Patria y Vida no me permitieron volver a Cuba. Y me quedé con esto como algo de... Aquí tengo todos los viajes que hice, todas las veces que salí de allí y que me recuerdan que sí, que una vez pertenecí a un lugar al que no puedo volver. Y realmente tiene ese valor personal. Y es al final lo que menos valor tiene. O sea, es básicamente como todo en Cuba, ¿no? Yo decía en un discurso una vez que los Cadillacs en Cuba tienen motores Toyota, todo es atrezo y todo es falso. Entonces también este pasaporte es básicamente falso porque no tiene valor nada más que para decir que vengo de ahí y que sigo preso hasta que ellos quieran y si me lo permiten. ¿Sabes? Ese es uno. Mira tú, qué bonita esa reflexión. Qué bonita, pero a la vez qué dura y qué triste esa reflexión, ¿eh? Sí. Porque aunque suene poético y aunque suene bonito de pronto al oído, pero hay tanto detrás realmente encerrado que es muy duro. Es triste porque además te lo venden en un precio que no lo puedes pagar, te hacen pagar esa libertad a la que pretendes altísimo, y cuando sales realmente hay un nivel de desfasaje tan grande, estás tan desconectado, estás tan obsoleto, sabes tan poco del mundo y de la vida y de la verdad y de funcionar, que creo que ese es uno de los daños más grandes al que se enfrenta el cubano, y es lograr sincronizarse al tiempo-espacio real. Porque yo siempre digo que viajar a Cuba es viajar en el tiempo realmente. O sea, es una máquina del tiempo donde la gente vive en otra época, en otro espacio, Otro ritmo. con otro pensamiento. Sí, es terrible. Viene siendo como un medioevo caribeño. Es un satélite soviético, es una cosa de verdad bastante difícil de explicar. Tú sabes, Asiel, que estabas mencionando el tema de Patria y Vida, que yo siento que fue como un punto clave, bueno, es Sí. un punto clave en tu carrera definitivamente, Sí. por el que mucha gente también te conoció, pero tú tenías una carrera en Cuba súper sólida, cientos de videoclips, pero hay algo que tampoco la gente conoce mucho y siento que es esa parte personal, ese vínculo con jazz. No sé si es una decisión no hablarlo o no contar esa parte de tu vida. No ha sido una decisión, simplemente yo soy bastante reservado, ¿no? Me gusta tener como una vida muy, muy para mí. Ya no es así, ya es más abierta, es mucho más extrovertida y le gusta, o sea, ya es una persona muy querida y celebra cumpleaños con mucha gente y esas cosas. Yo en mis cumpleaños apago el teléfono y me tranco en la casa a leerme algo, a pasarlo con la niña, o sea, prefiero eso. Soy más de para adentro, pero no, ya ha sido una persona en mi vida clave. O sea, de hecho ha sido la única mujer con la que he tenido un hijo. Me enseñó un sentido de la familia que yo no conocía. Me refiero a la importancia que tiene la familia como núcleo, la familia que uno hace, que uno construye, que uno elige. O sea, mi familia, mi madre es el centro de mi vida. Mi padre murió hace poco, no pude ir a enterrarlo, mi abuela, pero o sea, con Jazz he descubierto muchas cosas lindas y además es una persona que tiene una capacidad y un talento extraordinario y me ha enseñado también muchas cosas, bro. Te soy honesto, yo he aprendido a respetar y a admirar a una persona por la forma en la que se devora el mundo y se lo come y construye de la nada y se reinventa todos los... O sea, yo llegué con la pandemia, durante la pandemia ya perdió su negocio, perdió todo lo que tenía porque hubo que cerrarlo todo y estuvo 2 años y nosotros realmente tuvimos un periodo oscuro de qué vamos a hacer ahora. De cómo resurgir en ese momento. Y la forma en la que yo la vi deshacerse de toda esa maleza que a mí me costó muchísimo más tiempo sacudirme de todo eso. Yo he visto pocas veces que Superman le haga los mandados a alguien así.
¿verdad? Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta que se la voy a hacer a ella cuando venga, porque ya va a estar aquí con nosotros en A Casa Abierta. ¿Cómo la defines a ella con 3 palabras? 3 palabras solamente. Heroína, paciente y ave fénix. Ave Fénix, está bueno eso. ¿Y cómo es el tema de la casa? Porque los dos de alguna manera están vinculados al arte, ella a través de la moda en este caso, pero tiene que ser bastante difícil tener en una misma casa, bajo un mismo techo, viviendo a 2 personas tan creativas, con tanta inquietud, digamos, ¿no? A la hora de interactuar en su cotidianidad. ¿Hay algún momento en el que tú dices, esto se armó la guerra aquí porque es como ver quién manda más o quién va por encima de quién? Sí, mira, yo creo en las reglas. O sea, a mí me gustan mucho los espacios y los límites porque te protegen incluso en las propias discusiones, porque cuando hay una línea y tú la cruzas es tu culpa. Entonces, a mí me gusta siempre delimitar eso. Es bastante invasora, o sea, ella es como es como un imperio, ¿no? Ella trata siempre de conquistar zonas. Quizás tiene también el árbol ahí en Napoleón, justamente. Sí. Pero bueno, nos ha salvado un poco eso, y mi hija que cuando a veces estamos hablando al calor de algo así, nada muy grande, o sea, delante de la niña y de su hijo, que Cristian, que es además un niño, un artista extraordinario también. Nosotros guardamos la compostura, pero la niña siempre detecta algo en el tono, ahí. Y ella llega y nos coge de la mano y nos da la mano y nos pega la cabeza. Entonces nosotros terminamos riéndonos diciendo, ya tenemos un mediador, tenemos un mediador aquí. Y a veces tenemos una frase jocosa que es, nos hablamos sin hablar. Y a veces estamos discutiendo, pero así, ¿sabes? Para que la niña al final siempre termina como detectándolo. Pero realmente siempre es positivo, porque lo que tratamos es siempre, primero, la regla es, no somos enemigos. Claro. Todo lo que digamos incómodo sobre el otro o para el otro es porque queremos que sea mejor y queremos salvar de alguna manera algo que podría ser mejor. Entonces, a partir de ahí, cuando todo tú lo miras con amor, desde el respeto, desde la bondad y desde que es un aliado, yo creo que todo está bien. Pero es muy difícil porque, por ejemplo, muchas veces yo estoy trabajando para ellas. Yo como jefa, ¿qué tal es? Como que, es un tirano, porque sí, ella lo tiene todo muy claro. Entonces es muy difícil porque yo también soy creativo y entonces trato, pero entiendo que ella lo tiene claro y sabe cómo hacerlo. Entonces lo que trato es de decodificarlo, de entenderlo, y también trabajando como director creativo de House of Jazz, muchas veces estamos todo el tiempo tratando de traducirnos para llegar al mejor puerto, ¿no? Y siempre es bueno y siempre es enriquecedor, y siempre también es una clase de humildad para ambos. Los artistas tenemos caracteres complicados y a veces queremos imponer las visiones de nosotros, muchas veces sin un punto de anclaje concreto. Solo porque sí. Exacto. Nosotros tenemos un amigo que nos dio un dato de que es PMC, no puedo dar la traducción, pero es por mis... Ajá. Entonces, digo, ¿esto es PMC o es de verdad bajo un criterio? No, no, es un criterio. Ok, entonces vamos a... ¿Y cuando te dicen no, es por PMC? Es por PMC, ¿qué pasa ahí? Eso, mira, ¿sabes qué? Voy a meditar, voy a salir y medito y veo el problema como un vaso de agua, lo pongo sobre la mesa y digo, ok, esto es así, perfecto. Okay. Entonces yo siempre trato, en vez de reaccionar, responder, que es diferente, ¿no? O sea, uno reacciona siempre sin meditarlo mucho. Entonces siempre tenemos eso de que piensa antes de hablar, porque la mente siempre te sabotea cuando quiere que tú actúes, y va por ahí. Tú sabes que estamos hablando de temas como muy personales. Tú me hablas hasta donde tú quieras, que esto... No, tú eres el que marca aquí la pauta igual, de todas maneras. Yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, es siempre positivo, y ojalá y les sirva a otras personas también a sobrellevar
sus relaciones, porque las relaciones interpersonales son complejas y enriquecedoras. O sea, uno tiene que entender eso. Tú tomaste una decisión y te uniste a una persona e hiciste una inversión en tiempo, en todo, familiar, sanguínea, de todo tipo, que tienes que ser además consecuente y responsable con eso y encontrar siempre el lugar más virtuoso para que eso florezca, y tiene siempre que florecer. Y cuando no hay flores, tienes que recordar siempre que hay ciclos donde vuelve a nacer la flor de nuevo y donde se cae cuando se seca. Que todo tiene su momento. Dale, vamos con el siguiente recuerdo. Yo sí estaba pensando ahorita y decía, aquí me faltó algo. Este es el más importante. Y es el más... No, imagínate tú. Estos son los espejuelos de mi abuela. Qué bonito. Mi abuela, el recuerdo más grande que tengo de mi abuela, o sea, el más recurrente, porque además era verla todos los días en el mismo lugar donde ella escogía el arroz. Tenía un librito pequeño que ella leía todo el tiempo, y dice que para no perder la memoria, que eso la salvaba de volverse loca. Y yo miraba el mundo a través de estos cristales y lo veía enorme. O sea, parecía que era una forma muy especial de ver las cosas, ¿no? Por el aumento y por todas esas cosas. Entonces, yo no pude volver a Cuba cuando ella murió. Y le dije a mi mamá que lo único que yo quería que me trajera de mi abuela era los espejuelos. Y entonces esto me acompaña a todas partes también. Y es como un recuerdo de que siempre puede ser más grande y puede ser mejor de... Un segundo. Es que es increíble cómo las abuelas marcan la vida de uno. Este era mi ser humano favorito. Qué bonito. Yo creo que ese es el sentimiento común de todos nosotros, y es cómo las abuelas marcan la vida de uno, que cuántas cosas le enseñan a uno sin enseñarse, sin proponérselo prácticamente. Pero ¿tú crees que se te quedó algo pendiente por decirle a ella? Claro, se me quedó todo. Primero, despedirme. Hace mucho tiempo que no la veías, o sea, desde que viniste. Todo el tiempo que estuve aquí. Ella murió y ya no pude agradecerle porque todo lo bueno que sé del mundo, lo que un hombre debe ser y el cómo lo supe de ella. O sea, su sentido de la bondad, del respeto, de entender que por muy molesto que estuvieras o que alguien actuara frente a ti, tenías que entender que esa persona podría estar atravesando por algo que si tú actuabas contra eso, estabas echando como leña al fuego. Entonces ella me enseñó eso. Me enseñó que la bondad era lo que te separaba del resto de las personas. Y la bondad como esencia. O sea, nunca verlo como tengo que hacerlo, sino como es que lo que tienes es que verlo con amor y verlo desde un lugar de luz. Y me enseñó a compartir lo poco que tenía. Yo vivía en una casa pobre. Nosotros teníamos miseria para compartir. Había días que en mi casa no había comida y siempre, cuando iba un amigo mío, que yo iba porque tenía hambre a comerme un pan, porque lo daban por la libreta, ella me decía, no, tú tienes que picarlo. Y yo decía, abuela, pero tengo mucha hambre. No, pero hay que picarlo. Tú tienes que picar el pan. A ti nadie te mandó a invitar a tu amigo aquí a la casa. Tú tienes que compartir el pan. Y fue como todo el tiempo eso de decir, tienes que siempre estar pendiente a la otra persona, no porque no te ocupes de ti, sino porque tu sentido de la humanidad debe ser consecuente con el otro, porque el otro está ahí y te complementa, y solo estás ahí si alguien te ve, y solo estás ahí si ves a alguien. Entonces era como me enseñó esa simbiosis necesaria de la vida y de la humanidad, una cosa que está tan en falta en estos tiempos. De verdad, lo que sé de ser buena persona, lo aprendí de ella, es como mi patrón.
Eso. Yo siento que las abuelas igual son como las seguidoras número uno. Yo me acuerdo igual que mis abuelos, en general, cada vez que cuando empezaban la televisión o en la radio, eran los primeritos en tener el radio ahí encendido. Exacto, sí. Viendo la televisión. Los mejores fanáticos. Y los mejores críticos. También. Porque después llegaba y me decía, esto lo hiciste mal y te comiste la S. Y también tiene su Sí, lado sí, por ahí. sí. Pero hasta eso se agradece igual. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas en algún momento que le enseñaste algún videoclip así que estaba súper orgulloso y cómo te reaccionaba ella? ¿Te daba consejo igual o...? A mí, ella era muy dicharachera, ¿no? O sea... Como ella todas las abuelas cubanas, yo creo, en general. Ella... Y además, a mí, cuando yo empecé a trabajar en eso, imagínate, yo veía artistas que admiraba, que luego terminé trabajando con ellos. Y entonces, ella siempre me decía, mijito, qué bonito que hiciste eso. Pórtate bien para que vean que tú vienes de una familia buena. Porque si tú no te portas bien, vas a dejarnos a nosotros en ridículo. Y yo le decía, abuela, pero si ellos ni siquiera te conocen. Y dice, no te preocupes. Pero a mí ellos, si me conocen, van a saber que yo soy tu abuela. Entonces era como eso todo el tiempo, de estar salvando eso. Entonces ella tenía mucha gente que la quería porque siempre fue una persona muy bondadosa. Y entonces todo el mundo la llamaba cada vez que yo salía en un programa o cada vez que yo estrenaba algo. Ella siempre la llamaban por teléfono, le decían Rosa, ella se llamaba Rosa. Entonces las rosas para mí, en mi obra también la rosa es clave. Uso mucho las rosas. Y ella siempre, Rosa, vi a tu nieto, vi no sé qué, y ella estaba todo el tiempo pendiente a todo eso. Realmente, no, mi abuela era el centro de mi vida. Lo sigue siendo, pero lo único que lamento es que mi hija no pudo verla, no pudo conectar con ella, que era una de las cosas que más ilusión me hacía, ¿no? De esa conexión. Pero bueno, está, de alguna manera. Mi abuela, tú sabes que también se llama Rosa, ¿no? Se llama Rosa. Se llama Rosa también. Sí, estaba escuchando hablar y me quedé así. Después que dijiste el nombre fue como que... Bueno, mira, ahora vamos así con el tema de por qué tenía el teléfono en la mano ahorita, que ya se me había escapado el último recuerdo, que realmente es el más importante. Sí. Mira, en un minuto, Asiel, 60 segundos, tienes que definirte, resumir quién es Asiel Babastro, quién era, quién es, quién quieres que sea dentro de unos años cuando veas este video, por ejemplo. 60 segundos, cuando llegue a 0, paro, si sobra tiempo, bueno, sobra tiempo. ¿Estás listo? Creo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué sale. 3, 2, 1, tiempo. Asiel, si ves esto, quiero que recuerdes por qué estás aquí, lo que has hecho, cómo lo has hecho. Sigue siendo un coleccionista, un colector de datos inútiles para mucha gente. Nadie tiene por qué creer en ti ni creer en nada de lo que digas. Simplemente tu verdad es la única fuerza que debe moverte. Entonces yo creo que Asiel es eso, un perseverante, curioso, lleno de ganas de comerse el mundo o su porción del mundo. Un artista que lo único que necesita es estar preparado para recibir, y eso es la sensibilidad. Y quiero recordarme así, como un curioso hambriento de mundo y de belleza. Tiempo. Buenísimo, perfecto, quedó perfecto. Sí que estaba preparado. Yo creo que esto tú te lo ensayaste en la casa. No, pero... No, está buenísimo. Y sobre todo me gusta esto, que al final va a ser como una cápsula del tiempo. Sí. O sea, cuando veas esto, vas a poder tener ahí el recuerdo, ¿no?, de cómo te veas en estos momentos. Tú sabes que al inicio creo que estabas mencionando el tema de una novela. ¿Eso es la autobiografía o es otra cosa aparte? Porque sé que estabas escribiendo una autobiografía. Sí, lo de la autobiografía es un libro, película... colección de arte, muchas cosas. Se llama Bitácora del Director. Bitácora del Director es mi alter ego director únicamente. Ahí filmo, luego existo. Es como mi propio Descartes. Pero ahí en mi autobiografía hay muchas cosas que yo no me he atrevido nunca a poner en el mundo porque son difíciles. Hay historias familiares muy personales, muy interesantes e intensas. Creo que eso va a estar ahí, pero la novela primero es una obra de madurez literaria muy sólida, donde
siento que debo estar preparado para que el tono de la novela sea específicamente como lo siento. Yo me leí hace algún tiempo un libro que escribió Alejo Carpentier que se llama Tientos de Diferencia, y él ahí habla de los contextos en una novela, ¿no? Y él habla de que cómo uno debe narrar a partir de los contextos, y crea una teoría de los contextos sonoros, contextos espaciales, contextos odoros. O sea, entonces hay un universo ahí en la novela que debo estudiar más, y siento que debo hacer 2 o 3 películas más para nutrir ese escritor. Pero sí estoy también trabajando en un libro de lo que es una serie que escribí en Cuba, pero que no he podido firmar, primero porque vale muchísimo dinero, y además quiero que sea específicamente de la forma en la que quiero que sea. Se llama Lágrimas Negras, y son 9 episodios, cada episodio tiene el nombre de un bolero, y es muy bonita la premisa de la serie. Empieza con la llegada de la primera cámara fotográfica a Cuba y se acaba con la muerte de Bola de Nieve. Entonces es muy interesante, es una historia de amor, de desamor, de todo, y de música, además. La música tiene un papel muy importante en mi vida. Y también, bueno, mi película Bitácora del Director, que nutre esa serie. O sea, de alguna manera todo está ahí. Todo está ahí. Conectado. Yo siempre he tratado como de que mi obra sean spin-off de la anterior, ¿no? Como de que todo al final sea Parte de un conjunto. un discurso largo, que sea algo como una misma conversación que yo interrumpo, pero que continúo y continúo, porque yo creo que la obra de arte nunca deja de decir lo que quiere decir. Entonces eso es lo que de verdad hace una obra de arte valiosa, y lo que hace que pueda permanecer en un museo durante mucho tiempo y tú vuelvas sobre ella y encuentres cosas nuevas. Y es eso, porque no termina nunca de decir lo que está diciendo. Así es, tengo en la mano aquí la cámara, que ahorita al inicio de la entrevista me dijiste, sí, está la cámara y todo. Todo tiene un porqué. Nos vamos a hacer una foto. Instantánea. Ajá, nos vamos a hacer la foto. Tengo por aquí, para que me escribas en esa Polaroid de abajo, hay poquito espacio, una frase, una palabra, lo que quieras, pero que te identifique o que sea tu premisa, tu manera de ver la vida, algo así. ¿Estás bien? Vamos a hacerlo entonces. Vamos allá. Y vamos a ver qué es lo que escribe Asiel Babastro. Aquí está la foto y aquí está, mira, todo tuyo. Adelante. Ahora, para siempre. ¿Por qué ahora para siempre? Porque yo creo que esa es la esencia de la fotografía. Es la forma de atrapar un recuerdo de un instante que pudo haber sido una sucesión de segundos. Qué hermoso eso que acabas de decir. Yo creo que no hay mejor manera de definirlo realmente. Una muy, pero muy bonita frase. Ahora para siempre. Yo creo que con eso podemos terminar el programa de hoy. Y sobre todo agradecerte a ti por venir y por permitirnos conocerte un poco más y saber cómo es Asiel Babastro, la persona detrás de la figura pública que la gente conoce o que sigue a través de las redes sociales. Gracias por invitarme. Las puertas de esta casa sabes que siempre van a estar abiertas para ti. A Casa Abierta fue presentado por Azalia Aesthetic and Massage. Creamos protocolos estéticos personalizados. Y por Tica Sense. Llena tu casa y humecta tu piel con nuestros aromas.